Sintonízanos en radiolaRR.com. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero que le estén pasando de lo mejor. Sean bienvenidos a radiolaRR.com. A primera vista, la entrevista con Francisco Gómez desde los estudios centrales de Radio La RR. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy es lunes 16 de julio. Qué bueno estar con usted en esta mañana. Por lo menos en San Salvador, donde están la gran cadena de Radio La RR, está lloviendo. Llueve prácticamente está lloviendo desde el viernes. El viernes por la noche ha llovido. Sábado medio por la noche fue un tormentón, pero tormentón que prácticamente no paró. Por la mañana ayer estuvo tranquilón. Ya en la tarde ha llovido, se ha quitado, ha vuelto a llover, pero creo que toda la noche ha llovido y hemos amanecido con lluvia. Si usted está fuera del país, pero es del Salvador, que es lo más seguro que sea del Salvador para que esté escuchando y viendo la RR, está cirniendo, como decimos, ¿no? Así está, pero no deja de llover. Eso es preocupante porque hay muchas zonas vulnerables en nuestro país. Pero ya sabemos que así es El Salvador y ante eso se tienen que tomar todas las medidas pertinentes del caso para que esto afecte lo menos posible, porque sabemos de que es complicado, pero debe de afectar lo menos posible porque para eso deben de haber expertos en cada área, en cada rama del país. Reitero, inmenso el gusto de estar acompañado de todos ustedes en este espacio originado desde los estudios centrales de Radio La RR.com. Usted nos ve, nos escucha, nos sintoniza desde cualquier reproductor multimedia. Bueno, qué gusto, solo ponga Radio La RR y allí ustedes tendrán inmediatamente el detalle de todo lo que está sucediendo. Estamos en Facebook, YouTube, X y TikTok. Así que estamos cubiertos completamente para que podamos compartir con toda nuestra audiencia. Las 7:03, las 7 de la mañana con 3 minutos. Fran Durán está en controles, soy Francisco Gómez. Vamos a compartir hoy una interesante plática que vamos a tener con Wilfredo Flores. Él es ex jefe departamental, secretario departamental, el encargado del departamento ex encargado de San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Wilfredo Flores es una de las personas exdirector departamental, así es el nombre correcto. Él es de las personas que dio un paso al costado, lo hicieron dar un paso al costado y ha venido desvelando todos los enmarañamientos que hay internamente y cómo se ha ido cooptando cada institución debido al poder que se está teniendo. Pero de eso y mucho más podemos hablar más adelante. Le doy la bienvenida a Wilfredo Flores. Muy buenos días acá en El Salvador, Wilfredo. Qué gusto, bienvenido. Hola, buenos días, Frank. Buenos días a toda la audiencia. Saludos desde la otra parte del mundo. Sí. Acá tengo las 5 de la tarde, así es que vamos un poquito adelantados en el tiempo. Bastante. Pero saludos a toda la audiencia en El Salvador y qué rico que está lloviendo, mira. Tan ricas que son las mañanas de lluvia, ¿verdad? Con claro. El cafecito, la semita alta o la pupusita, ¿no?
Y si es café Doña Isabel, café premium Doña Isabel, un café mejor, tan alto como el cielo, es mucho que mejor, como usted menciona. 78337974 es el número de café Doña Isabel. ¿Saben que es cosechado? ¿Usted fue a Ataco aquí alguna vez, Wilfredo? Sí, claro. Uno de mis lugares favoritos, Ataco. Ok. Unas plantaciones de café y aparte tiene un café de altura muy bueno, Ataco. Reconocido internacionalmente. Perfecto. Wilfredo, nos agrada. Quiero contarle que ese café es cosechado en Ataco, Concepción de Ataco. No, solo es Ataco ahora, ¿no? Y se cultiva a 1240 metros sobre el nivel del mar, café Doña Isabel, un café tan alto como el cielo. Acá en producción me indican, Wilfredo, si usted se mueve un poco a su izquierda, un poco para que podamos estar, o la cámara, no, entonces a la derecha. A la derecha sería, Wilfredo. Ahí está. Al otro lado, a su otra izquierda. Bueno, perfecto. Wilfredo, qué gusto que esté con nosotros. Ahí estamos. Perfecto para poder compartir con toda, reitero, la audiencia de la RR. Wilfredo, tengo un par de preguntas por las cuales lo he invitado a usted, pero me llamó la atención este fin de semana. Un video que usted ha publicado en la red social de YouTube, donde usted está hablando de lo interno del partido Nuevas Ideas. Usted tiene conocidos, conoce muy bien desde los inicios Nuevas Ideas. Quisiera que nos explicara eso, porque lo vi en su canal de YouTube, donde usted está hablando de este tema. ¿Nos puede explicar este video, por favor, Wilfredo? Claro que sí, Fran. Primero que nada, tiene que ver con las últimas investigaciones que se han hecho a la luz pública, ¿no? En periódicos estadounidenses. El hecho de que ahora ya está confirmado y comprobado en instituciones periodísticas, no solo en El Salvador, sino que también en Estados Unidos y en otros países, el hecho de que Nayib Bukele pactó con las pandillas. Y no solo que haya hecho una negociación, haya pactado, sino que también les entregó beneficios, tanto económicos, carcelarios, etcétera, y también los protegió. Es decir, Nayib Bukele utilizó el aparato estatal, todo el gobierno, para poder proteger a los pandilleros de que estos no fueran extraditados. Ya vamos a dar más detalles acerca del respecto, ya vamos a profundizar más en ese tema. Pero esto que está pasando ha producido un desgaste en Nuevas Ideas que viene desde hace muchos años. Porque Nuevas Ideas, desde hace mucho tiempo, yo ya no soy Nuevas Ideas, ojo, yo ya no soy Nuevas Ideas, ya no estoy afiliado al partido, pero sí conozco al partido, sí conozco a la gente del partido, y obvio que me cuentan todas las cosas que pasan dentro del partido. Fui asesor de los Bukele, estuve como secretario departamental de San Salvador, fui asesor en el Ministerio de Gobernación, etcétera, etcétera, ¿no? Y tengo pues todavía esos contactos de gente que te cuentan cómo están las cosas adentro. Y la realidad es que el tema de Carlos Marroquín le ha producido un desgaste interno a Nayib Bukele, porque ha socavado su autoridad en el sentido que Nayib Bukele no solo ha utilizado al gobierno de El Salvador para proteger a los líderes pandilleros, sino que también utilizó el gobierno de El Salvador para darle el acompañamiento a Carlos Marroquín para que éste mantuviera las relaciones o las negociaciones con las pandillas. También le dio el acuerpamiento en el sentido que lo protegió políticamente. Es decir, dentro del partido Nuevas Ideas, muchos pusimos el grito en el cielo. Yo personalmente fui donde Javier Sabla, que es el presidente del partido Nuevas Ideas, y le advertí, mira Javier, o sea, Carlos Marroquín tiene nexos con las pandillas. O sea, no solo lo sabemos nosotros, lo sabe la gente en el territorio. Y lo que ha pasado es que el partido nunca tomó cartas en el asunto, sino que por el contrario, avalaba todas las opciones de Carlos Marroquín. Y Carlos Marroquín utilizaba a tejido social para poder canalizar recursos hacia sus intereses políticos.
Y eso generó un disgusto entre mucha gente del partido Nuevas Ideas, porque fueron hechos de lado, fueron marginados, nunca fueron escuchados cuando estos dijeron, hey, miren, Carlos Marroquín es pandillero. O sea, no solo lo decimos nosotros, lo dicen en las comunidades, lo dice la gente. Y ahora de repente, casi 6 años después en el poder, ellos aún no han procesado a Carlos Marroquín, ni siquiera han abierto una investigación después de tantas pruebas claras que hay, y eso ha producido un desgaste interno en el partido Nuevas Ideas. Tanto así que muchas personas que ya estaban disgustadas por este tipo de cosas, pues al ver estas cosas que siguen sucediendo, pues está creando una división bastante fuerte e incluso están pensando en crear su grupo interno o separarse del partido Nuevas Ideas. Cosa que obviamente no les conviene a los Bukele ni al partido Nuevas Ideas. Wilfredo, bueno, entiendo esta parte. Y hoy por hoy, si esto es algo que viene ya desde muchos años, señalándose parte de la base o militancia, no sé cómo le llaman al final, al interior de Nuevas Ideas, a todos los que están inscritos en el partido. Pero, ¿esto qué trae internamente? Porque no sé, hablo sin conocimiento total, pero no sé qué tan escuchada es la base, no sé qué tan escuchado es la población que sí está adscrita a Nuevas Ideas. Pero, digamos, de los mandos medios hacia arriba, ¿qué se dice? ¿Están de acuerdo con todas estas cosas que han venido dando? Y hablo por los casos o nombres que se han escuchado. El diputado Salinas, como usted menciona, Carlos Marroquín, y hay otros personajes también que son mencionados que quizá no están en la palestra pública tanto, pero sí son fuertes al interior de estas estructuras. Pero, ¿qué piensan los que están confiando verdaderamente del partido sobre esta situación, Wilfredo? No, en este momento la realidad es de que muy poca gente internamente confía en el partido, o sea, porque tenés un partido Nuevas Ideas que las pocas investigaciones en contra de la corrupción que ha abierto le ha puesto sello de confidencialidad. O sea, ahí tenés a Juan Pablo Durán, que era el presidente de Bandesal, el cual se encuentra en la cárcel y hasta este momento no se sabe nada del proceso. Y no se sabe nada del proceso porque se le puso sello de confidencialidad. O sea, Juan Pablo Durán fue capturado en el aeropuerto, fue procesado, ni siquiera lo sabemos. También tenés a Cristian Flores. Recordemos a Cristian Flores, que también fue capturado por corrupción y que su caso judicial también tiene sello de confidencialidad. Entonces, el partido Nuevas Ideas ha apresado y ha perseguido a aquellos que contenían información que podía poner en riesgo la reputación de los Bukele o de Carolina Recinos o de todos sus compinches de la cúpula. Pero nunca ha procesado a Carlos Marroquín o a aquellos que de verdad deberían de ser procesados. No es que los otros tal vez no sean corruptos, ¿cómo no? Pero entonces que se haga público, ¿no? Porque, o sea, si estás acusando a las personas y te estás lavando la cara y anunciando que vas a combatir la corrupción, ¿por qué entonces los pocos casos de corrupción dentro de tu gobierno que estás procesando le pones sello de confidencialidad? ¿Qué es lo que te interesa ocultar? Que lo poco que estás procesando judicialmente le pones sello de confidencialidad. Y segundo, ¿por qué Carlos Marroquín ni siquiera tiene una investigación abierta? Y no solo Carlos Marroquín, tenés a Osiris Luna. Osiris Luna no es la primera vez, porque él va a estar señalado en estas nuevas acusaciones que los demócratas están haciendo y en estas nuevas sanciones. Pero Osiris Luna viene desde la lista Engels siendo señalado, él y su madre, tanto por malversación de fondos hasta por lavado de dinero. Tenés a Carlos Marroquín, que no ha sido tampoco investigado. Tenés a Carolina Recinos, que prácticamente es del gabinete presidencial y casi que la mano izquierda, si no es que la derecha de Nayib Bukele. Y ante esto, los mandos medios o las bases de Nuevas Ideas se echan el ojo de que la corrupción verdadera
no está siendo combatida, o solo está siendo combatida contra aquel que se sale de la línea, contra aquel que tal vez no les otorgó los favores con los fideicomisos que hizo Van de Sal. Quizás ese fue el pecado de Juan Pablo Durán, no entregarle los favores a la familia Bukele, de los cuales ellos se querían beneficiar cuando fue el fideicomiso, o no se los entregó en su totalidad, o quizás no hizo los negocios que tendría que haber hecho con Carolina Recinos, y por eso es que ahora lo han perseguido y le han puesto sello de confidencialidad. Entonces, las bases y los mandos medios se fijan y es un desgaste normal, como le va a pasar a cualquier partido político. Si nosotros revisamos la historia, Arena, que ha sido uno de los partidos más fuertes a lo largo de la historia de El Salvador, que existe desde los años 80, Arena tuvo su división, de Arena salió Gana, también la tuvo el FMLN y también la va a tener Nuevas Ideas, porque Nayib Bukele ha llegado a un punto que para que los diputados le digan que sí a todo, ha tenido que comprometer. Por algo los diputados le están diciendo que sí a todos, porque no son tontos. O sea, pensar que los diputados son tontos sería subestimarlos y sería prácticamente nosotros, o sea, ponernos la soga en el cuello creyendo que ellos son tontos, porque no lo son. Como decía mi abuela, son buenos e inteligentes para lo malo. Y obviamente algo o algunas cosas le han pedido a Nayib Bukele que éste ha tenido que ofrecer mucho para que le vayan diciendo que sí a todo. Entonces se va a llegar y se está llegando a ese punto en que hay demasiada tensión, hay demasiado resentimiento dentro del partido y en el que el presidente no ha cumplido las promesas que debería de haber cumplido. No es la primera vez que hacen movimientos dentro del partido, ya se ha hecho antes, pero sí en este momento es la primera vez en el que ya hay temas que tendrían que ser tratados, como el caso de Carlos Marroquín y Osiris Luna, y que se están haciendo del ojo pacho. Wilfredo, y esos casos, estas denuncias, bueno, entiendo que hay un tribunal, no sé, donde usted pueda llegar y poner las denuncias para las cosas internas del partido. El Tribunal de Ética. El Tribunal de Ética, en este caso, al interior de Nuevas Ideas. ¿Funciona? Bueno, este fue el mismo que Express expulsó a José Chicas, el que era el alcalde de San Salvador Este, imagino. ¿Realmente funciona este tribunal o es únicamente cuando pasa algo que el presidente de la República menciona? Te voy a poner un ejemplo bien claro, Francisco, y para que la gente lo entienda está bien sencillo. Primero que nada, ¿qué está haciendo Nayib Bukele con el gobierno? Si tú ves las sanciones que los demócratas han hecho, van dirigidas a todo el gobierno, porque en este momento todo el gobierno está participando de la corrupción. O sea, para que la corrupción en El Salvador suceda, tienen que estar de acuerdo los ministros de Hacienda, porque son los que firman las transferencias para que estos puedan seguir lavando dinero o enriqueciéndose y comprando propiedades en Miami, que es lo que han hecho los Bukele, y por eso le tienen tanto miedo a que los pandilleros sean juzgados en Estados Unidos. Por eso se opusieron a la extradición de los pandilleros, porque tienen miedo que les quiten las cuentas en Estados Unidos y que se inicie una investigación de verdad. Pero el gobierno de El Salvador, todo el gobierno de El Salvador está desmantelado. Las instituciones no están funcionando. Porque si las instituciones estuvieran funcionando, ya tuvieras la fiscalía que hubiera abierto una investigación en contra de Carlos Marroquín o de Osiris Luna o de Carolina Recinos. Pero eso no ha pasado. Porque a pesar de que hay pruebas, investigaciones, no solo en El Salvador, sino en Estados Unidos y hasta en Europa, no han hecho nada. Eso quiere decir que el fiscal general de la República también es cómplice de todos los lavados de dinero, de todos los tamales, de todos los robos, de todos los contratos adjudicados ilícitamente que se están dando en el gobierno. El fiscal general es cómplice de todo eso. Si eso está pasando en el gobierno, ¿qué no estará pasando en el partido Nuevas Ideas? Que no es público,
que es oculto, que la información está más escondida, que no está pasando en ese partido, que no nos están contando. Entonces las instituciones, así como no están funcionando en el gobierno, mucho menos está funcionando en el partido Nuevas Ideas. En el partido Nuevas Ideas se hace lo que va en mejor de la voluntad de los Bukele. Si le conviene a los Bukele, sí se hace. Como ya dijiste vos, expulsar a José Chicas, sacar de lado a Rogelio Rivas, el cual quería ser presidente quería ser precandidato a presidente dentro del partido Nuevas Ideas, y al final lo removieron, cosa que es democrático. O sea, para eso son los partidos políticos, para que existan elecciones internas y que se elijan a los candidatos que los van a representar. Entonces, en este momento, el partido Nuevas Ideas no es más que un vehículo el cual los Bukeles utilizan para ejecutar sus políticas. Wilfredo, y a todo esto, ¿qué función tiene al interior del partido el presidente de la República? Ya sabemos que el primo es el presidente de Nuevas Ideas, pero ¿qué tanta influencia tienen? ¿O basta con recordar cuando dijo de que él sugería que expulsaran del partido a José Chicas? Vuelvo a tomar ese caso, y fue en cuestión de 1 o 2 horas que ya se había ejecutado. O sea, realmente, ¿quién es el que manda al interior? Bueno, el que manda son los Bukele, ¿no? O sea, ellos son los que tienen la voz y mando, y por eso han puesto al primo del presidente, ¿no? A Javier Sabla, como presidente del partido. Cosa que es totalmente, o sea, antidemocrático. O sea, no es que esté penado por la ley, pero tampoco es bien visto. Está en esa parte gris de la ley, ¿no? En la cual no es ético que pues pongas a tu familia, porque no es una mafia, no es un negocio familiar, es un partido político en el cual están representados las voluntades y las opiniones de la gente, o tendrían que estar representados, no la voluntad y la opinión de una familia en específico, porque El Salvador no es una monarquía y lo establece la Constitución de la República. Entonces, hoy por hoy, en el partido Nuevas Ideas, se hace y deshace, y se hacen conforme a lo que los Bukele les conviene mejor. Es decir, si vos estás de acuerdo en pasarles su tajada de todos los proyectos que se ejecutan en tu alcaldía o del presupuesto que vos mantenés en tu ministerio, pues te vas a quedar en tu puesto, porque estás siendo partícipe y los estás incluyendo dentro de la tajada de corrupción, dentro de ese dinero. Ya viste las escuelas públicas, las nuevas escuelas que se han presupuestado en el super programa que ellos han llamado 2 escuelas por día. O sea, muchas de ellas están con unos precios por las nubes de 2, 3 millones, que todos sabemos que pues los precios están totalmente inflados, porque claro, tienen que darle al alcalde o al diputado que gestionó el proyecto, o al gobernador, o al del ministro de Educación, al ministro de Obras Públicas, y no te olvides de la tajada para los Bukele. Entonces, al final, han inflado tanto los precios porque han tenido que pactar con la corrupción para poder seguir avanzando. Y era lo que te decía, ese sí a todo tiene un precio. Y ahí lo ves en las escuelas públicas. Wilfredo, ahora quiero retroceder un poco. Ante todo este descontento, que no es de ahora, según lo que logro comprender, sino que viene desde hace mucho tiempo atrás. Pero o hay demasiada disciplina en el interior de Nuevas Ideas, o es un silencio que ensordece. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, un silencio que debería de preocupar a Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque el silencio es peligroso. O sea, cuando no escuchas nada y todo el mundo te dice que sí, ¿por qué te están diciendo todo el mundo que sí? Yo me preocuparía más que me digan que sí a todo, a que me den la opinión verdadera y me digan, mire, señor presidente, no estamos de acuerdo en eso, porque al final esa es la democracia. La democracia no se trata en que el que gana tiene la opinión correcta.
La democracia funciona y se trata de que el que gana las elecciones tiene que escuchar las demás opiniones para juntos avanzar hacia adelante y tomar una decisión en conjunto. Pero cuando tenés a todo mundo que te dice que sí, cuando te vengan a decir que no, te lo van a decir que no, pero de pencazo y en tu cara. Entonces, al final, el más preocupado de todo este silencio, pues tendría que ser Nayib Bukele. ¿Y qué tanto poder tiene al interior del partido la base? ¿Realmente son escuchados? No. ¿Es y un eso es número? lo más peligroso. Eso es lo más peligroso. Porque tenés una masa de personas de 525,000 afiliados. O sea, imagínate, tenés 500,000 de afiliados. Es el partido más grande de la historia de El Salvador. Y no están siendo escuchados. Está siendo impuesta la voluntad. Así como las elecciones internas de Nuevas Ideas para las del 2021 fueron amañadas. Esas fueron las de los chips. Fueron las de los chips, correcto. Así como esas fueron amañadas, las del 2024, o sea, fueron aún más amañadas. Y las que se vienen para el 2027, si es que van a haber elecciones, esa ya ni siquiera, o sea, ni siquiera va a haber opción de participar, pues. Y quiera sí o no, esto, pues, es resultado de las políticas que ves en Casa Presidencial. Porque en Casa Presidencial tenés una monarquía, a alguien que simple y sencillamente le gusta que le obedezcan, pero no le gusta que alguien más tome la iniciativa o que tenga opiniones contrarias a él. ¿Y eso qué pasa cuando tenés 6 millones de salvadoreños que opinan diferente? Pues no siempre es bienvenido. Entonces, la situación dentro del partido Nuevas Ideas es una situación acumulativa en la cual se ha ido acumulando y se ha ido desgastando, mucha gente se ha ido saliendo, pero va a llegar el punto y está llegando el punto muy pronto en el cual ya muchas personas están comprendiendo que número uno, no es bueno entregarle todo el poder a alguien, y número dos, o se hace algo o El Salvador mejor apaguemos las luces y vámonos del país. ¿Qué tanto podríamos decir es el descontento de los afiliados de Nuevas Ideas, o peor aún, los que ya se llegaron a desafiliar? ¿Qué tanto podría ser? Y los que están sentados siendo como diputados o alcaldes. Acordate que tenés un montón de diputados que solo te dicen que sí. O sea, mira, o sea, es lo que te digo, no son tontos, obviamente son inteligentes. Y el hecho de que ellos, la gente los vea como puyabotones, como monos que solo aplauden, como focas que solo aplauden, a ellos también les insulta. Son humanos, ¿no? Les insulta, y por dentro ellos están sabiendo que lo están haciendo por el presidente, para que el presidente tenga la gobernabilidad. Pero, ¿qué tanto les va a costar a ellos personalmente otorgarle esa gobernabilidad al presidente? En el sentido que cuántos botones más van a apoyar y cuántos insultos más van a recibir y cuánto más van a soportar ser insultados por la población solo por complacer a alguien que al final defiende pandilleros de no ser extraditados a Estados Unidos. Porque lo que pasó con las nuevas investigaciones de ProPublica y que han sido reveladas este fin de semana es que se demostró que Nayib Bukele y el sistema judicial en El Salvador le dijo que no a las extradiciones de pandilleros a Estados Unidos. O sea, es decir, los estaba protegiendo. ¿Y por qué no los querían extraditar? Bueno, porque ellos contenían información que vinculaban a Nayib Bukele directamente con las negociaciones con las pandillas. Y no solo negociaciones, sino el hecho de que les otorgara beneficios económicos, beneficios carcelarios, que muchos de ellos fueran empleados del gobierno y que incluso los sacaran de la cárcel, los pusieran en un apartamento de lujo, les entregaran un arma y los condujeran en carros nacionales hasta la frontera de Guatemala. O sea, todo eso era lo que ellos no querían que se supiera y por eso se opusieron a las extradiciones allá en el año 2021 cuando estas se solicitaron por parte del gobierno estadounidense. Ahora, Wilfredo,
¿hasta dónde sabrá 54, si no me falla la memoria, diputados de Nuevas Ideas, 54, 53 se me va el número, el poder que ellos tienen? Que ellos sí pueden hacer cambiar al país, que ellos sí son los inmediatos a hacer que tambalee completamente el gobierno, porque ellos tienen los votos del máximo poder del Estado, que es la Asamblea Legislativa. Ellos estarán conscientes de que con 20 que digan no, ahí la cosa se detiene. Sí, están conscientes y también eso los hace estar bien conscientes del peligro al cual pues está pasando. Ahora, la responsabilidad cae en ellos y ellos van a tener que dar cuenta, porque al final la historia y el pueblo te va a juzgar. Si ellos no toman su responsabilidad en este momento y dejan de decir que sí a todos los préstamos, van a tener que ser juzgados después, porque con la misma vara que midas, se te medirá. Y ya vemos que Nayib Bukele está metiendo en la cárcel, apresando injustamente a gente como Ruth Eleonora López, que lo único que hacía era defender derechos humanos. Y que era un peligro para Nayib Bukele, porque la señora no solo iba en contra de la minería, no solo se oponía al estado de excepción, no por el hecho de la seguridad, sino por el hecho de que cancela los derechos humanos, pero sobre todo que lo están utilizando para robar. Pero la señora también te recolectó 50,000 firmas. Cuando ya tenés a alguien que tiene la organización en el terreno de recolectarte 50,000 firmas, fácilmente puede crear con esas 50,000 firmas un partido político. Y eso no le conviene al poder de Bukele. Por eso la tenía que tener presa y por eso es que ella está encarcelada. Ahora bien, el gobierno salvadoreño y los Bukele, ellos están sentados en una bomba. Y esta bomba, con el encarcelamiento de Ruth Eleonora López, tenía, pues antes de eso, tenía una mecha bastante grande. Pero después de que mataron, torturaron y asesinaron a Alejandro Mason y que ahora metieron a la cárcel a Ruth Eleonora López, la mecha de esa bomba se ha hecho más cortita y está a punto de explotar y los días están contados. Porque la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tener que tener Nayib Bukele dentro de la cárcel a todos estos opositores políticos para que no le atenten contra el poder? Y ahí es donde reside el problema de los Bukele. Pero eso también ha afectado a nivel internacional. Hemos visto la serie de llamados, denuncias, de sanciones que se han puesto por el encarcelamiento de todos estos defensores de derechos humanos. A nivel internacional está muy mala la calificación también, Wilfredo. Es correcto, pero esto es algo que se viene arrastrando y es algo que ya se veía venir porque la represión va a seguir aumentando. Recordemos cómo se ha ido la represión escalando. Empezar desde el amañamiento de las elecciones internas del mismo partido, el cual juraba defender la libertad de los salvadoreños con los chips, ¿no? Después venís con que el mismo partido empezó a expulsar y a hacer de lado a personas como Rogelio Rivas que querían ser precandidatos a presidente, ¿no? Y lo sacaron y lo expulsaron de todo, ¿no? O sea, cuando es algo democrático. Y después tenés que el partido, que el gobierno y el presidente Bukele mandan una señal interna a su gente. Y ahí es donde viene el tema de los diputados. ¿Por qué no actúan? Bueno, porque también se les ha dado las señales internas que si actúan van a tener represalias graves. O sea, estamos hablando no solo que te van a acusar falsamente, sino que también te pueden encarcelar, torturar y hasta asesinar, como lo hicieron con Alejandro Mason. Porque el tema de Alejandro Mason, a él lo torturaron para saber y averiguar qué tanta información tenía, a quién se la había dado, cómo iba a ser revelada, para tratar de contener el problema. Ellos querían saber qué tanto había recopilado Alejandro Mason. Y después de que ya mandan un mensaje interno, pues toca que también mandar un mensaje interno a los vecinos, a todos aquellos movimientos sociales, partidos políticos que osen o que se atrevan a desafiar la narrativa de Bukele.
Por eso es que empezaron, ¿verdad? Con Eugenio Chicas, ahora con Ruth Eleonora López, con los activistas ambientales. O sea, al final van poco a poco imponiendo una dictadura de tipo moderna, al estilo China, en el cual ya no te reprimen públicamente, pero que si vos sabés que si hablas en mal del gobierno, pues te van a caer las consecuencias. Está con nosotros Wilfredo Flores, exdirector de San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Renunció al partido, lo hicieron renunciar por diferentes razones y bueno, está desde su conocimiento, desde su perspectiva, estamos compartiendo con ustedes qué está pasando al interior de Nuevas Ideas, de sus bases, el silencio que se está dando. ¿Tendremos algún funcionario de alto nivel descontento por las cosas que están pasando o por no ser tomado en cuenta como él quisiera, Wilfredo? Sí. Y muchos. O sea, empezó desde Alejandro Mason y acordate que el descontento es natural. O sea, siempre va a haber gente que no está al 100% contento con lo que estás haciendo. Eso es normal. El hecho es de que ya tenés 6, casi 7 años de gobierno en el poder, que has prometido muchas cosas, las cuales no has cumplido, ¿verdad? Y has protegido a gente que no deberías de haber protegido. Y por el otro lado, has descuidado a gente que no deberías de haber descuidado. Porque dentro del gobierno no es que todo el mundo sea corrupto, ¿no? Pero sí todo el mundo ha sido, pues, comprado. Porque en este punto, si ya eres ministro de Hacienda, ya no hay excusa para que no sepas que no están lavando dinero y comprándose propiedades en Miami, así como lo están haciendo en El Salvador. O sea, ya a este punto ya estás bien consciente de lo que estás pasando. Entonces ya los funcionarios altos, ya ellos están descontentos, quizás porque ya no los hacen parte de la corrupción o los han hecho de lado o los bloquean para que no saquen su beneficio extra económico. Pero ese descontento también puede mandar señales negativas. Y hay otra cosa también que no debemos olvidar. La Policía Nacional Civil es un cuerpo de casi 24,000, 25,000 personas entrenados en seguridad pública, pero con armas. O sea, ellos representan una fuerza en El Salvador, ¿no? Y ellos hoy por hoy ni siquiera tienen un director general de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil está totalmente descuidada. O sea, las unidades que tienen son viejas, no hay presupuesto. Si el Ministerio de Salud se la está viendo a palitos, imagínate la Policía Nacional Civil, tienen que comprar ellos mismos hasta su propia munición. Es decir, el policía que nos ha garantizado la seguridad. Porque hay que hacer esta diferencia, Fran y querida audiencia. La seguridad en El Salvador no es gracias a Nayib Bukele. Eso es lo que ellos nos quieren vender. La seguridad en El Salvador no es gracias a Nayib Bukele porque las negociaciones que Nayib Bukele tenía con las pandillas se cayeron en ese marzo del año 2022, ¿te recordás? Cuando empezaron a asesinar en un solo día 87 personas. Ese día se cayeron las negociaciones que Nayib Bukele tenía. Y hasta este momento no hemos visto a ni uno solo de los actores intelectuales del que ordenó los asesinatos, de los asesinos o de los que formaron o organizaron la logística para asesinar a 87 personas, porque requiere mucha logística, hay que conseguirles armas, vehículos, hay que conseguir a los tiradores, a los sicarios. No hemos visto a quienes organizaron esos juzgados capturados o tras las rejas. Pero eso es el fruto de las negociaciones de Nayib Bukele. Entonces la seguridad en El Salvador no es gracias a Nayib Bukele. La seguridad en El Salvador es gracias a que los policías y los soldados han patrullado valientemente las calles de El Salvador. A que los policías y los soldados dijeron, ¿sabes qué? Hasta acá. Ahora vamos a afrontar el problema de frente como se debe y vamos a capturar a los que se deben. Y a los jueces y a los fiscales que también han tenido los huevos de afrontar las amenazas de los pandilleros y aún así juzgarlos y ponerlos en la cárcel.
sea, la seguridad en El Salvador se debe a que todos juntos como sociedad estábamos cansados de eso y dijimos, pongámosle tope. Pero no se debe a Nayib Bukele, porque si por Nayib Bukele fuera, él seguiría negociando con las pandillas, porque las pandillas le ayudaban a ganar elecciones. Ahora, Wilfredo, si tomamos en cuenta todo este tipo de negociación, que como no se sale a desmentir por ejemplo, la entrevista del Faro, los sendos reportajes en los Estados Unidos que están saliendo por parte de cadenas internacionales y periódicos de los Estados Unidos. Pero yo quisiera que usted me interpretara algo. O sea, ¿a qué se debe a que CNN, USA Today, entre otros, o BBC de Londres, periódicos de Alemania, en fin, Europa y pero muy buena parte de los Estados Unidos, hablo de medios de comunicación, quiero dejar de lado las organizaciones no gubernamentales que están en apoyo al respeto de los derechos humanos y ambientales, pero ¿por qué han tomado tanto ojo en El Salvador y están sacando cada cosa donde hay sospechas de corrupción y de pacto con pandillas en El Salvador? ¿Por qué estos medios tan importantes no están quitando el dedo del renglón? Buena pregunta. La razón es que recordate que tanto para los salvadoreños como para los hondureños, los guatemaltecos, los mexicanos y hasta incluso muchos estadounidenses, el tema de la MS, el barrio 18 y las pandillas es un tema que o sea, a muchos nos trae muy malos recuerdos. O sea, por algo están clasificados como terroristas en Estados Unidos, por algo se montó el equipo o la Operación Vulcano que investigó las negociaciones de Nayib Bukele con las pandillas y que es el resultado de las investigaciones publicadas este fin de semana. Recordate que los salvadoreños hemos sufrido por las pandillas. O sea, yo me recuerdo de pequeño, de joven, cuando estudiaba bachillerato, ver cómo asesinaban a compañeros míos. O sea, 100 metros de donde íbamos caminando nosotros, ver que un tipo se bajaba de su bicicleta y le disparaba a uno de mis compañeros de clase. O sea, recuerdo ver gente acuchillada, recuerdo haber sido asaltado en el bus, recuerdo haber estado cerca de morir, y todo esto era el día a día de muchos salvadoreños que vivíamos, que teníamos que pasar por zonas peligrosas, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos, o muchos de nosotros, hemos perdido familia por causa de las pandillas. Entonces es un tema que a toda la población de Centroamérica, desde El Salvador hacia arriba, nos ha afectado mucho. El hecho de que Nayib Bukele esté negociando o que haya negociado con las pandillas, no tendría que tomárnoslo a la ligera, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Y si este señor ha sido capaz de negociar con criminales, ¿de qué no ha sido capaz y qué nos está ocultando? O sea, lo acusan de lavado de dinero, lo acusan de narcotráfico, lo acusan de un montón de cosas. Pero cuando ves que ha estado negociando con pandillas, yo creo que la razón común de todo salvadoreño, centroamericano o escucha que nos está escuchando, sería preguntarnos qué tanto de lo que se le acusa es verdad, teniendo en cuenta que sí ha negociado con las pandillas y que es tan cínico que no se atreve ni siquiera a dar un comentario al respecto y ni siquiera se atreve a iniciar una investigación en contra de los acusados. Porque si tú fueras inocente, tú hubieras salido frente a las cámaras a decir, nos acusan de esto, acusan a gente de nuestro gobierno, así es que se inicien las investigaciones porque estamos limpios. Pero como el silencio otorga, prefiere mantenerse callado. Entonces, ¿por qué lo hacen estas cadenas internacionales? Uno, porque es un tema que a los salvadoreños debería de interesarnos. Si ya como país logramos la seguridad, pues ahora logremos que nuestros políticos no nos mienten, que cumplan con lo que nosotros queremos, reactivar la producción del país, pero no la producción de delincuentes o no la producción de más cárceles para traer prisioneros de otros países, sino hablo de la producción, porque el único recurso vital que tiene El Salvador no es el oro,
Ni siquiera tenemos petróleo o gas. El único recurso que tenemos son los salvadoreños. Por eso en un call center, un call centero que te habla inglés, gana más que un doctor. Porque el recurso vital del Salvador son los salvadoreños. Son esos 7 millones de salvadoreños que viven en nuestro país. Y esto también afecta en los Estados Unidos. Las pandillas han golpeado también en Estados Unidos. Es un tema que a ellos les interesa mucho. Es un tema en el cual han gastado millones de dólares para combatirlos y han ejecutado planes para combatirlos. ¿Todo para qué? Para que un presidente centroamericano venga y negocie con los pandilleros, los proteja, no los quiera extraditar a Estados Unidos y les entregue dinero y hasta favores. Yo creo que debería de darnos muchas alarmas a nosotros como salvadoreños. Y esas alarmas creo que deberían de estar encendidas completamente. Wilfredo, esto último que hemos conocido, que 3 senadores han puesto una moción ante el Senado de los Estados Unidos para que se investigue por lo menos a 12 funcionarios, entre ellos el presidente y el vicepresidente, ministros, canciller, el presidente del Banco Central de Reservas, por actos de corrupción, entre otros. Y ahí se detalla más o menos cada uno de ellos los casos que se les están señalando. O sea, ya hablamos del periodismo. Uh-huh. Ya hablamos de un poco, no mucho, de organizaciones, pero ahora senadores también de los Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Unos están a favor y otros están en contra? ¿O solo un sector defiende? ¿Por qué no se ejecuta? O sea, porque esto ya es llegar bastante alto. Llegar hasta el Senado para que esto sea sometido a votación para que se sancione a estos funcionarios. La sanción va de quitar visas, congelar cuentas. Muchos pueden decir, ¿y qué pasa con eso? No, las cuentas sobre todo sí considero que sea problemas, porque ahí manejan muchos por algo les van a poner estas sanciones, porque hay mucho que se maneja en los Estados Unidos. Me imagino que este es el momento en el que van a empezar a mover absolutamente todo, pero ¿qué pasa si también senadores están con esta moción hacia el Senado de los Estados Unidos? ¿Qué debemos de pensar realmente, Wilfredo? Bueno, que los días de Nayib Bukele o el romance que Nayib Bukele tenía con los Estados Unidos se ha acabado. O sea, pensá en lo siguiente. Quien inició estas investigaciones no fueron los demócratas. Quien comisionó y creó el grupo Vulcano, que son los que hicieron todas estas investigaciones, y como resultado de las cuales ahora se quiere investigar a estas 12 personalidades políticas de El Salvador, ministro, vicepresidente y el propio Bukele, pues quien inició y conformó este grupo fue Donald Trump, con el cual Nayib Bukele estaba de amorío hace unos días. Donald Trump, allá por el año 2017-2019, organizó el grupo Vulcano, le comisionó la investigación de las negociaciones con las pandillas, seguirle la pista a la MS para desmantelarla desde Estados Unidos hasta El Salvador. Y cuando ellos estaban en el terreno investigando, se topan con que tenían protección gubernamental. Fue tanto el asunto que hasta uno de los investigadores del FBI casi que lo asesinan en El Salvador. O sea, no es algo que nos tenemos que tomar a la ligera. Esta gente que si te opones a ellos, pues lo único que conocen son las balas. Y créeme que yo lo he visto dentro de Nuevas Ideas. Entonces, respecto a lo que tú me preguntas, que si, ¿cómo tenemos que tomarnos este mensaje ahora que los senadores estadounidenses, no demócratas, están reabriendo e impulsando estas investigaciones? Primero que nada es olvidarnos de que Donald Trump va a salvar a Nayib Bukele, porque el mismo que inició las investigaciones en contra de Nayib Bukele fue Donald Trump. Resultado de eso, ahora que él vuelve, pues salen de nuevo. Y ahora no por los republicanos, sino por los demócratas. Y ahora que Nayib Bukele ha violado un montón de derechos humanos con la traída de venezolanos al país, pues tiene una acumulación de no amigos
en Estados Unidos, los cuales les quieren tener los días contados. Y es muy serio el asunto, al menos para los Bukele, porque ellos tienen muchas cuentas en Estados Unidos, pero sobre todo es en Miami, que sus asesores venezolanos les facilitaron y les hicieron para lavar dinero por medio del Bitcoin. Ellos se beneficiaron con el Bitcoin lavando dinero, transfiriéndolo a Miami y comprando propiedades por medio de sus amigos venezolanos. Por eso es que ellos les urgía y hasta les ofrecieron el 50% de descuento a Donald Trump en las cárceles de El Salvador si hasta les enviaba a los líderes pandilleros, porque no querían que estos hablaran. Porque si en Estados Unidos se inicia un proceso, pero un verdadero proceso de investigación y de sancionamiento, lo primero que van a hacer es caerle a las cuentas de los Bukele. Y ahí les va a doler mucho, porque tienen mucho dinero acumulado en Miami, del cual han lavado por medio del Bitcoin, que tenían, recordate que para la pandemia tuvieron 3.250 millones de dólares para ejecutar. Mucho de ese dinero ellos se lo robaron. Ahí tenés las investigaciones en contra del ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker. Y eso es lo poco que sabemos. Todo ese dinero tenían que encontrar una manera de lavarlo. ¿Y cómo lo hicieron? Por medio del Bitcoin, transfiriéndolo a Miami. Entonces, su preocupación ahora de los Bukele es que no se inicien esas investigaciones, porque si se inician las investigaciones, les van a intervenir las cuentas en Estados Unidos. Y vos sabés que a nadie le gusta que le toquen su dinero. Y eso es lo de las cosas más complicadas, sin duda, que se dan. Wilfredo, pero usted cuando dice del grupo Vulcano, de que acá en El Salvador se detuvo, se reprimió la investigación que se estaba haciendo desde de Estados Unidos acá en El Salvador, entonces deberíamos de entender que por lo menos un grupo de republicanos y los demócratas no están a favor de las acciones que se están dando en El Salvador, Wilfredo. Es correcto. Existe un grupo tanto de republicanos como demócratas que no están de acuerdo. Incluso en este mismo momento el propio Donald Trump tiene demasiados problemas como para importarle lo que está pasando con el dictador Nayib Bukele. O sea, recordate que ahorita en este momento tenemos una crisis en Medio Oriente. Bueno, para que sepas, yo estoy a unas horas de Irán. Los cielos han sido cerrados, o sea, no hay vuelos en este momento. Yo soy casi que vecino, en el país vecino de Irán, no voy a decir la localización exacta por temas de seguridad, pero tenemos cielos cerrados y tenés una crisis en este momento, no solo con los precios del petróleo que se viene, sino que toda esta guerra en Medio Oriente pues va a impulsar una crisis política también para Donald Trump, porque había prometido que iba a finalizar la guerra en Ucrania. Y la guerra en Ucrania en este momento se está profundizando aún más. Se ve que va a seguir avanzando al menos por 1 o 2 años más. Rusia se está preparando con más soldados. Ucrania está a punto de terminar el reclutamiento de 600,000 hombres más para la guerra, lo que le garantizaría unos 2 años más de guerra. Tenés a Irán atacando con misiles a Israel. O sea, tenés a Israel bombardeando Irán, y esto solo es en esta zona. Sumarle lo que está pasando en África, sumarle lo que está pasando en México, donde tenés el narco mexicano que es tan poderoso que tiene sus propias antenas telefónicas para que no los intervenga la CIA o el Estado mexicano. Y de repente escuchas los problemas de Nayib Bukele, o sea, son demasiado pequeños como para que en este momento Donald Trump dedique su energía política a resolverlos. La solución que tendría Nayib Bukele es el perdón presidencial. O sea, si existe una solución a esto, es que Donald Trump le entregue un perdón presidencial. Eso existe, es una figura en los Estados Unidos, es una figura legal en el cual el presidente de la República puede entregar un perdón presidencial por los delitos cometidos. Ahora bien, ¿le conviene a Trump hacer esto cuando tenés 30 ciudades estadounidenses protestando en contra del trato de inmigrantes?
algunos de los cuales han sido enviados a El Salvador. Tenés a republicanos dentro de tu partido que se oponen a Nayib Bukele. Entonces, al final, a Donald Trump lo que le va a convenir es hacerse a un lado, porque Nayib Bukele se está destruyendo él solo con las negociaciones que hizo con las pandillas. Y acá volvemos a El Salvador, porque Nayib Bukele protegió a Carlos Marroquín y la gente del partido Nuevas Ideas y la población en general lo ha visto. Y ha visto que, hey, por proteger a Nayib Bukele se ha regado en todo el país, porque ahora se van a venir sanciones a El Salvador solo porque Nayib Bukele no quiere investigar y procesar a Carlos Marroquín y a Osiris Luna, y hay mucho menos a Denis Salinas. O sea que digamos que estos tres eslabones son fundamentales en todo esto. Claro, claro. Tenés que tener en cuenta que, bueno, Denis Salinas no solo es familia de Carlos Marroquín, sino que también era la mano operativa. O sea, en tejido social, todos esos fondos USAID de cooperación extranjera iban destinados a beneficencia social, a programas de ejecución para los jóvenes, entregas de alimentos, etcétera, ¿no? Y de ahí, de esos fondos, salían las bolsas de comida que los candidatos de Nuevas Ideas repartían, entre ellos el mismo Ernesto Castro, el candidato o alcalde de la ciudad de Guatemala, de la ciudad de Ciudad Delgado, Mario Vázquez, que ahora es alcalde de San Salvador Sur, la alcaldesa de Apopa, Jennifer, también se benefició de todos estos paquetes de ayuda del USAID que al final fueron utilizados para campaña y para entregárselo a los pandilleros, el ex alcalde de Tonacatepeque, y así tenés diputados como Denis Salinas, tenés gente en Sonsonate, alcaldes y diputados que también recibieron estos fondos de tejido social, los cuales pues eran malversados para entregar beneficios políticos y beneficiar a los pandilleros en el terreno para que estos les concedieran acceso a las comunidades y forzaran a la gente a salir a votar por Nuevas Ideas. Mire, qué complicado todo lo que usted menciona. Con esto quisiera cerrar, Wilfredo. ¿Y será que si en el Senado... no, lo voy a plantear diferente. Usted que ha estado internamente. Esa carta, creo que usted ya no era miembro, pero no desconozco. Esa carta que se presentó donde el presidente de Nuevas Ideas solicita $millones a la cooperativa COSABI. O sea, ¿esto es real, Wilfredo? ¿Así se maneja? Sí, sí. Lastimosamente es real. Pues COSABI lo utilizaron para sacar fondos para las campañas electorales de Nuevas Ideas. Pero eso es bueno, es malo, así se maneja, es normal, es ilegal. Eso es lo que quisiera entender. Mira, no es ético. No es ético estar utilizando dinero de salvadoreños que han puesto todos sus ahorros en una inversión riesgosa, porque ya de por sí era una inversión riesgosa, con altos porcentajes de que te dan de vuelta, ¿no? Entonces no es ético porque al final estás jugando con el dinero de los salvadoreños que le ha costado muchísimos años de trabajo, número uno. Número dos, de COSABI también salieron fondos para los fideicomisos que se entregaron, que Bandesal entregó, ¿no? Después de la pandemia, y que ahí se beneficiaron Carolina Recinos, la familia de los Bukele por medio de su suegra, de la suegra de Yusef Bukele, Lorena Romero Medina, que operó mucho dinero para empresarios salvadoreños, ¿no? Y que muchos de esos fondos también salieron de COSABI, porque acuérdate que Bandesal no tiene fondos propios, ellos gestionan fondos de otros bancos, y cuando te entregan el préstamo, vos lo vas a recoger a otro banco, como La Vivienda, Credomatic, Banco Agrícola, etcétera, ¿no? Entonces, no es nada ético, pero también existe en El Salvador la ley de transparencia de los partidos políticos, la cual obliga a los partidos a declarar todos sus ingresos. Y ahí es donde el partido Nuevas Ideas fracasó, porque debería de haber sido transparente, porque nosotros mismos reclamábamos la transparencia, y cuando se llegó el momento de mostrar en qué suelo estábamos parados,
No lo hicimos. Y eso es algo que, como te digo, la historia va a tener que juzgar. Y así como Javier Sabla envió la carta solicitando 5 millones, en algún momento también le va a llegar una citación para el juez para que declare sobre los fondos que COSAVI entregó al Partido Nuevas Ideas, si estos fueron devueltos, fueron pagados, o si hicieron los del ojo pacho y dejaron a COSAVI con la guayaba ahí metida. Bueno, Wilfredo, 8 en punto. Quiero agradecer el tiempo que nos ha dado en esta oportunidad para que pudiéramos conversar con todos ustedes. No tienen idea de la cantidad de mensajes que tengo para compartir con la audiencia. Lo vamos a hacer en otro momento, en otro espacio, pero agradecido con usted y bueno, valioso su aporte, su análisis, su conocimiento o el conocimiento que también comparte con la audiencia. Muchas gracias, Wilfredo. Quedamos a la orden. A usted en redes sociales, ¿cómo lo encontramos? O su canal de YouTube, Wilfredo. Wilfredo Flores es el canal de YouTube. Y gracias a la audiencia, ahí en YouTube pueden buscarme como Wilfredo Flores. No había estado muy activo y no les prometo que voy a estar muy activo. Vos sabés que a nosotros no nos paga el gobierno como a otros youtuberos, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que partirnos el lomo, como decía mi abuela, para ganarnos los frijoles. Pero pues un saludo a la audiencia, ahí pueden verme en YouTube. En Twitter, pues estoy de vez en cuando activo. Y pues también pueden seguirme como Wilfredo Flores. Pero si no, ya habrán otras oportunidades acá en la radio y siempre será un gusto venir a hablar contigo, Frank, y pues saludar a la audiencia y escucharlo. Saludos a todos, desde Soyapango hasta La Unión, ¿verdad? Santa Elena hasta Santana y también para los salvadoreños afuera del Salvador que nos están escuchando. Bueno. Gracias, Frank, un gusto. Un abrazo, Wilfredo Flores, hasta allá al otro lado del charco, pero del charco más grande, hasta allá está Wilfredo. Agradecido con todos ustedes que nos hayan acompañado. Mañana vamos a hablar de los problemas que se están dando esa guerra que se está desarrollando entre Irán e Israel e Irán, que viene bastante fuerte eso, y traemos a alguien experto en estos temas que, ¿cómo decirles? Nos llena de satisfacción tener esta clase de amigos que comparten este conocimiento con todos ustedes. Continúen con Radio, viene la máquina del tiempo. Agradecido con ustedes. Mañana a las 7 los espero por acá. Continúen con Radio La RR, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.